Reciban una cordial bienvenida al noticiero de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el placer de hablarles en esta ocasión, Armando Peña. Hoy en una edición especial vamos a estar conversando con un deportista venezolano que ha dejado el nombre del país en alto en más de una ocasión. Él es Pedro Vera, deportista, es de Valencia, ultramaratonista y tiene el placer de estar hoy con nosotros por las pantallas de UFT Televisión. Pedro, bienvenido a la Universidad Fermín Toro. Hola, gracias, un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, como te veníamos comentando, Pedro es un ultramaratonista y Pedro, para poner en contexto a todos nuestros televidentes, me gustaría que le explicaras o que te definieras quién es Pedro Vera. Sí, bueno, Pedro Vera es una persona común y corriente. Yo nací en España, en Madrid. Mi familia me trajeron aquí a Venezuela a los 2 años. Yo nací con un problema en el corazón, tenía el síndrome de Wolff, Parkinson-White. Y bueno, de hecho cuando nací le dijeron a mi madre que probablemente no llegaría a los 18 años de edad por las taquicardias tan fuertes que me daban. En principio cuando era pequeño me desvanecía mucho frecuentemente, ya que bueno, eran taquicardias de 270 por minuto. Y bueno, mi madre me cuenta que a pesar de que ya los médicos me daban por desahuciado, ella siempre me hablaba al oído, me decía cosas positivas, me decía que yo podía aguantar eso. Y bueno, a medida que fui creciendo pude ir aguantándola poco a poco. Y con el tiempo pues fui desarrollando la musculatura suficiente en el corazón como para aguantar esas duras taquicardias, y estando ya en los militares con el tiempo, a los 24 años, decidí operarme en la Guardia Real de Madrid. Me operaron una primera vez que no quedé tan bien, y al tiempo me volvió a operar otra vez y ahí ya gracias a Dios sí quedé bien del corazón. Pedro, a ver, cuando te le hacen a cualquier persona por la calle la palabra ultramaratonista, se viene una incógnita en la cabeza, porque a ver, los maratonistas los conocemos como aquellas personas que hacen esos rallies de 42 kilómetros, pero un ultramaratonista, quisiera que tú mismo les explicaras cuál es la diferencia entre un maratonista y un ultramaratonista. Sí, la palabra maratón ya define una distancia específica de 42 kilómetros, 195 metros. Todo lo que sea mayor a esa distancia en superficies distintas al asfalto se considera ultramaratón. Cuando son distancias menores a 42 kilómetros, pero también superficie al asfalto, se le dice carrera de trail. A ver, vamos a tus inicios. Estamos comentando que sufrías del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Incluso practicaste aeróbica a los 14 años. Luego lo de tu operación que comentabas ahorita, y superaste la enfermedad. El proceso obviamente fue rudo. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, siempre me tomaba cada día con intensidad. Cuando me daban las taquicardias, pues tenía que detenerme, relajarme, respirar mucho. Eso hizo que desarrollara la parte mental bastante, porque tenía que tener control de todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo era scout, que hacíamos mucho recorrido por la montaña, me daban esa taquicardia, pues ya todo el grupo sabía que a Pedro le había dado taquicardia, entonces se detenían todos, nos calmábamos un poco y después continuábamos. Pues fue un proceso bastante duro. De luchar no solo contra mí, sino contra lo que decía la sociedad, los médicos, en este caso, que por lo general se tiende a hacerle caso 100% de lo que dice, pero bueno, como yo digo, el mejor médico es uno mismo y uno sabe, siempre y cuando no le haga daño a otras personas, hasta dónde puede llegar, siempre que sea en pro de conseguir lo que uno desea. Todo comienza con el Camino de Santiago. ¿Fue ese el primer reto que tú te planteaste? Sí, el Camino de Santiago fue, cuando me operaron la primera vez, intenté hacerlo para ver cómo había quedado el corazón, pero no quedé tan bien como yo esperaba. De hecho, en un sitio que se llama Puente la Reina, me dio una taquicardia muy fuerte y tuve que estar varios días. La señora del albergue me atendió muy bien. Luego volví al cuartel en Madrid, en El Pardo. Al tiempo me volvieron a operar del corazón y bueno, volví a agarrar mi mochila, me fui hasta Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, y ahí sí pude caminar 820 kilómetros en 17 días yo solo. Y bueno, ese camino fue un gran descubrimiento. Empezando el primer día me salieron unos lobos, tuve que agarrar un montón de piedra e irla lanzando por el camino. Había días que salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche al siguiente punto, pues era una peregrinación y yo iba al ritmo que yo mismo me iba imponiendo. Había días que me tocaba dormir a la intemperie, me tenía que arropar con plásticos que tenían algunas chozas en la zona. En fin, fue un camino de redescubrirme y pues demostrarme a mí mismo de que los límites están aquí solo en la cabeza y los que nos va colocando la sociedad en muchos casos. Pero impresionante, que creo que a cualquier persona que está viendo el programa en este momento se siente sorprendido y aludido, porque anécdotas como esas tienen pocas personas. ¿Qué te motivaba a seguir? ¿Qué te motivaba a hacer esa cosa? Por ejemplo, que estás comentando ahorita, la anécdota de los lobos, quizás otra persona se hubiese detenido cuando veía eso, pero ¿a ti qué te motivó? Bueno, yo sabía que tenía solo 2 opciones, o devolverme o seguir adelante, y yo ya estaba allí. Mi objetivo era llegar al Camino de Santiago
y yo pensaba, bueno, ya estoy aquí, los lobos están ahí, si me devuelvo tengo prácticamente la misma posibilidad que si de continuo de que me vayan a atacar. Y entonces, bueno, hay que afrontar las circunstancias que se nos vayan presentando. Yo busqué las herramientas que tenía en mi entorno, que eran piedra y gritar. Iba lanzando piedras y gritando, no sabía, como había mucha niebla, pero yo con el ruido, cada vez que escuchaba un ruido cerca, iba lanzando la piedra y bueno, siempre un paso adelante a la vez, con tranquilidad, manteniendo la calma, porque si salía corriendo, pues tenía el riesgo de tropezarme y caerme o de que los lobos entonces me persiguieran más rápido, pues me quisieran atacar. Pero en ese momento lo que uno tiene que hacer es pensar en frío, mantener la calma y saber qué es lo que uno quiere y las posibles opciones que se te están presentando. Bien, Pedro, vamos a hacer nuestra primera pausa. Pero regreso, vamos a estar hablando de las competencias donde has participado, así que ustedes no se despeguen, esto es UFT Televisión. Al regreso seguimos conversando con Pedro Vera. Regresamos al noticiero de la Universidad Fermín Toro. En esta edición especial estamos conversando con el ultramaratonista Pedro Vera. En el segmento anterior estábamos hablándole un poco de lo que fueron sus inicios. Y en esta parte, Pedro, vamos a estar conversando de las competencias donde has participado muchos ultramaratones en tu haber, entre ellos uno especial, el de Jungle Marathon de Brasil en el 2013, catalogado como uno de los más rudos por la cadena CNN. Cuéntame un poco sobre eso, ¿fue uno de los más rudos, como dicen? Sí, así es, fue una gran odisea. Ya el hecho solo de llegar a este ultramaratón para mí fue algo importante, ya que tuve que desprenderme de mi bicicleta y algunas cosas importantes para poder cubrir los gastos. Y bueno, ya antes de comenzar la carrera tuvimos que estar 2 noches en la selva, aclimatándonos por la humedad, que era de 99%, la temperatura de 40 grados. El primer día de la carrera me tocó romperme la pierna, lamentablemente. En el kilómetro 11 iba corriendo y se me clavó una rama en la pierna y tuve que tomar la decisión de sacarme la rama de la pierna y caminar 6 kilómetros con la herida abierta, en donde en el siguiente punto de control sin anestesia me tuvieron que poner 8 grapas y bueno, ahí continué mi carrera. El segundo día del evento, atravesando uno de los ríos, se me metió el agua en el bolso y perdí casi toda la comida, me quedaron solo 2 bolsas de puré de papa, que con eso tuve que alimentarme durante los 5 días restantes. El tercer día nos picaron unas abejas, el cuarto día a un corredor lo eliminaron de la carrera porque estaba haciendo trampa, un corredor local, y entonces él nos amenazó de muerte al resto de corredores. En fin, me pasó de todo. Cuando faltaban 3 kilómetros para terminar la carrera, yo me perdí 30, que yo de 257 kilómetros que me tocaba correr, corrí 287, y bueno, fue una carrera que me llevó al límite en todo sentido. De 65 corredores que habíamos, solo 30 llegamos a la meta, más de la mitad fueron abandonando en el transcurso de la carrera y bueno, gracias a Dios pude culminarla llevando como siempre nuestro tricolor encima. A ver, tú que nombrabas lo del puré de papas, te quedaste solo con 2 kilos de comida y muchas personas no saben que para estos ultramaratones te equipan con comida, alrededor de 15 kilos de comida lleva todos estos maratones. Sí, por ejemplo en Brasil fue más o menos ese peso, entre 10 y 15 kilos, según el momento, porque tenía que llevar inclusive hasta el agua. Ellos era lo único que nos iban dando en cada punto de control, una cantidad determinada de líquido, y todo lo que era la comida, los electrolitos y todo lo que nos hiciera falta lo teníamos que cargar nosotros mismos, inclusive la ropa, la hamaca donde no íbamos a dormir teníamos que cargarla, ya que son carreras de autosuficiencia total y en donde inclusive debemos llevar un libro de ruta para irnos guiando, o sea, con lo cual tenemos que saber de orientación, tenemos que saber de supervivencia en algún momento, tenemos que saber mantener la calma en ciertas ocasiones, porque por ejemplo en la noche se escuchaban los araguatos que estaban por ahí cerca, habían muchos animales porque era la selva amazónica y ahí los visitantes éramos nosotros. Hubo una parte, por ejemplo, en que atravesando una de las lagunas tropecé lo que yo pensé que era un tronco y resultó ser una culebra inmensa que se alborotó y bueno, ahí tuvieron que detener un rato la carrera. En fin, son carreras que no sabes lo que te vas a enfrentar y bueno, el que esté allí es porque de verdad ama ese deporte, ama el estar con la naturaleza en ese tipo de contacto y bueno, y ahí se lleva la parte física al límite, demostrando que todo está aquí en la cabeza. A ver, Pedro, tú estabas comentando que
incluso un participante de local los amenazó de muerte, porque hay que tomar en cuenta que esto también es una competencia. Y esa competencia, recursos como dormir, comer, entran en ella. Pero por darte un pequeño ejemplo, si tú eres mi rival, te quedas dormido, yo me voy, te robo la comida, ¿te llegó a pasar algo parecido a esto? No, a mí gracias a Dios no me ha pasado nada de ese estilo. En África me pasó fue que el corredor de Francia, él cuando yo empecé a ganarle, porque eran 5 días corriendo, él primero decía que cómo era posible que el venezolano le estuviera ganando, porque él se consideraba que tenía mejores condiciones que yo. Y entonces mi compañera de Venezuela que me acompañó en esa carrera y el corredor de Argentina me decían que le respondiera, que le dijera algo. Y yo le decía no, que yo le iba a responder, era con las piernas, hablándole con resultados. Y en la última etapa, ya cuando lo pasé, que faltaban casi 5 kilómetros, le dije que si él lo que quería era ganarme, pues que yo me lo iba a parar al lado de la meta antes de culminar la carrera para que él me pasara si ese era su sueño. Entonces él en ese momento entendió que lo que hablaba por él antes era el ego y bueno, me pidió disculpas y continuamos la carrera y de hecho voy a poder compartir con él en la próxima carrera. Siempre quedan esas anécdotas que contar, que fíjate Sí. como un rival termina siendo hasta Así es. un amigo. Fíjate, ahora quiero tocar un tema súper importante, que quiero hablar del Road Sign Continental Challenge, el primero que fue en 2014 en Bolivia, que fue donde empezaste a iniciar todo este circuito, que ya estaremos hablando un poco más adelante de lo que han hecho este circuito, pero cuéntame, ¿por qué inicias en Bolivia en 2014? Sí, bueno, después que corrí de Jungle Marathon, conocí de este duro circuito, sabía que se iba a iniciar en el 2014 con la carrera de Bolivia, presenté mis credenciales, mi currículum al organizador y me aceptó y bueno, vi que era una gran oportunidad de continuar haciendo este tipo de eventos que tanto me estaban llamando la atención, aunque en ese momento no tenía todavía muchas carreras, pero había visto que en las carreras que ya había desarrollado tenía un potencial que podía explotar y lo que estaba haciendo me estaba enamorando, el hecho de participar en ambientes inhóspitos, conocer gente que a pesar de que teníamos la barrera del idioma, pues se generaba una amistad ya para toda la vida, pues entonces hizo que explorara esa posibilidad de entrar en este circuito. Fíjate, has participado en 5 Road Sign Continental Challenge, el último fue en Vietnam, que tú mismo confesaste que había sido el más complicado, incluso que el de África tenía 200 kilómetros, el de Vietnam tenía 170, pero ¿por qué el de Vietnam fue el más complicado? Fue complicado, sobre todo por el llegar hasta esa carrera. Yo hasta 3 semanas antes de participar en esa carrera contaba con el apoyo del Ministerio del Deporte y bueno, de un día a otro me cambiaron la seña y eso hizo que reestructurara también todo lo que yo tenía porque no tenía los recursos para yo pagar mi pasaje, la inscripción y todo lo demás. Y entonces, bueno, tuve que hacer una gran campaña a través de los medios, de las redes sociales, consiguiendo el pasaje a través de Caracas a Nueva York por Dynamic. Luego en Nueva York, como perdí el siguiente vuelo, tuve que estar 4 días en el aeropuerto, viviendo en el aeropuerto de Nueva York, 3 días, perdón, y luego allí en el último día conseguí un pasaje desde Nueva York hasta Taipei con la misma gente de Dynamic que me ayudó a pagarlo. Luego de Taipei en Taiwán hasta Hanoi me ayudó a pagarlo el corredor de Taiwán y la inscripción de la carrera me la pagó una corredora de Italia. Allí en Taiwán la embajada de Venezuela, perdón, en Hanoi, la embajada de Venezuela me recibió y me atendió bastante bien. Y bueno, tuve que llegar prácticamente cambiándome de ropa para salir a correr. Los primeros días iba golpeándome la cara del sueño que tenía por la diferencia horaria, que son 12 horas. Y bueno, el hecho de correr por selva también se complica bastante porque esto eran selvas, a diferencia de la de Brasil, con mucho desnivel. Había que estar siempre subiendo, bajando, había muchos sembradíos de arroyo, entonces el desplazamiento había que hacerlo con mucho cuidado porque los sembradíos de arroyos inundan la zona y te quedas un sendero bastante pequeño. Y otra cosa adicional es que teníamos que estar bien enfocados en la ruta porque nos comentaron que habían todavía minas antipersonas que estaban activas de cuando ellos tuvieron sus problemas de guerra y todas esas cosas. Él es Pedro Vera, ha participado en 5 Road Sign Continental Challenge y va por su 6º. Eso nos va a estar hablando al volver aquí a UFT Televisión, el noticiero de la Universidad Fermín Toro. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de esta entrevista.
Volvemos a esta, la última parte del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Estamos conversando con el ultramaratonista venezolano Pedro Vera, que va a estar participando en la sexta edición del circuito Rodside Continental Challenge, que se va a efectuar en la ciudad de Noruega. Pedro, te vas a desplazar a Noruega, vas a competir. ¿Cómo ha sido la preparación para este que va a ser en este mes de julio? Sí, la preparación física la he hecho ahí en Valencia, cerca donde yo vivo hay bastante montaña, entonces he hecho mucho trabajo de repetición, de fortalecer la musculatura de las piernas, porque van a ser 170 kilómetros con mucho desnivel positivo y negativo. Pienso que va a ser una carrera muy técnica, ya que al correr dentro del círculo polar ártico, con el sol siempre de frente, vamos a tener, según mi experiencia el año pasado, muchas avalanchas, nieve, hielo. Entonces quiere decir que no va a ser tan importante la velocidad, sino el desplazamiento y la constancia que se vaya teniendo. La parte del frío, como en Valencia no tenemos tanto frío como probablemente vaya a tener en la carrera, pues la he trabajado mucho con la mente y en base a las experiencias que he tenido en carreras anteriores. Se espera que corramos por debajo de 0 grados. Y bueno, ya han mandado algunas fotos y el terreno se ve que tiene bastante de hielo. Vamos a pasar por zonas con mucha humedad. Hay que estar muy pendiente de las marcas, ya que bueno, hay zonas que probablemente tengamos poca visibilidad, entonces tenemos que ir bien enfocados en el camino para no perdernos. Pero hablamos fuera del aire que de cara entre los primeros puestos desplazarías al argentino Juan Ricardo Ferrero como uno de los primer lugar en el ranking del Rodside Continental Challenge. Un venezolano en el primer ranking, ¿es la meta? Sí, el objetivo es, Dios mediante, quedar de primer lugar de aquí a la última carrera, que es en África. Y bueno, para mí el objetivo final no es solamente quedar primero, sino que el beneficio de ese circuito vaya para la Fundación Martin, que es una fundación que yo apoyo en San Diego, en Valencia. Trata a personas con problemas neuromusculares y bueno, y sobre todo generar noticias positivas de Venezuela en el mundo. Al yo estar en este tipo de eventos, pues la gente no dice iba a Pedro, sino que dice iba a Venezuela, porque yo salgo con mi bandera de Venezuela por todos lados. Y de alguna manera uno va generando noticias positivas de Venezuela en todo este tipo de eventos. Por lo general cuando llego me preguntan es de política, de corrupción o cómo está la situación económica. Y yo le digo que de eso no voy a hablar, que yo voy a hablar es de cosas positivas de nuestro país. Le hablo del paisaje, de los climas, de la gente, que por lo general son personas buenas, son personas trabajadoras y son bastante creativas. Y entonces, bueno, ese es uno de mis objetivos, que no es solamente el Dios mediante ganar el circuito, traerle el apoyo a la Fundación Martin, sino ser también embajador de buena noticia de Venezuela en el mundo. A ver, Pedro, muchas personas no saben que para competir en todos estos circuitos hay que pagar y costos a veces hasta muy altos que cualquier persona tendría para costearlo. Has buscado el apoyo de diversas instituciones, has tenido que vender la propia bicicleta, como dijiste anteriormente. ¿Ha sido complicado conseguir ese apoyo para participar en estos circuitos? Sí, he tenido que vender hasta mi anillo de casado y bueno, pero gracias a mi persistencia no me he frenado. En algunas carreras, por ejemplo, cuando corrí en Bolivia, conseguí pasaje hasta La Paz y la carrera era en el Salar de Uyuni. Cuando se acabó la carrera me tuve que venir casi 600 kilómetros en cola por carretera de tierra. Cuando corrí el año pasado en Noruega era en las Islas Lofoten y como yo no tenía el pasaje hasta la isla Lofoten, llegué hasta Bodo y de Bodo me fui en un barco pesquero hasta las Islas Lofoten. Y bueno, he tenido que hacer grandes sacrificios. Cuando corrí en la India tuve que volar Caracas, Bogotá, Bogotá, Miami, Miami, Nueva York, Nueva York, Dubái, Dubái, Kochi. O sea que hasta ahora, gracias a Dios, no me ha frenado y yo hasta ahora cuando he conseguido el pasaje de avión ya me doy por hecho en el evento. Luego lo que es la inscripción y los gastos pues van saliendo poco a poco, muchas veces con la colaboración de muchas personas, pero si el sueño es que en un futuro, ojalá pronto, cercano, consiga un patrocinante en el cual yo simplemente me preocupe de darle mi calendario de carreras del año y me dedique solo a entrenar. Son carreras que tienen gran difusión mediática, no solo ya a nivel nacional, sino a nivel internacional. De Bolivia, de Noruega, el año pasado hicieron una película que 16 minutos, pero una película que se está proyectando en festivales de carrera. En la India hicieron un documental. O sea, gracias a Dios voy teniendo buenos resultados. Lo que quiero decir es que es una buena vitrina, una buena oportunidad para cualquier empresa que decida apoyar este duro deporte. A ver, quizás para cualquier otra persona ante tantas problemáticas hubiese desistido y ya no hubiese participado más en los ultramaratones por lo costoso que son. ¿Nunca pasó eso por tu cabeza? Bueno, no, yo hasta ahora eso ha sido una posibilidad real siempre, pero bueno, como yo digo, yo no sé en qué momento voy a estirar la pata, aún no sabe, como yo digo, la vida son 2 días y se nos fue uno, y yo estoy luchando por mi sueño.
como también digo siempre que uno no le haga daño a otra persona, uno tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Cuento con el apoyo de mi esposa, de mis hijas, que es para mí lo más importante. Y bueno, ellos me han apoyado. En principio yo hacía esto por algo personal, poco a poco ha ido trascendiendo, ya no es solamente por enseñarle a mis hijas que sí se puede, ya ha sido por enseñarle a un país que sí podemos, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente, en la que vivimos un ultramaratón diario para poder conseguir nuestros recursos, poder sortear las diferentes circunstancias que se nos presentan. Bueno, qué mejor que demostrar con un ejemplo en estas rudas carreras que sí se puede. Yo pienso que Venezuela está como en un ultramaratón en la parte donde está en la subida, que piensas que no vas a tener final, pero bueno, hay que saber que cada paso que se va dando en positivo es un paso menos que falta para llegar a nuestro objetivo y que bueno, que tenemos que remar todo en la misma dirección para poder salir de cualquier circunstancia. Bueno, Pedro, ya por último me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas personas que ante la adversidad renuncian, no siempre adelante, y tú con tantas problemáticas siempre lo has hecho. Sí, bueno, invito a la gente a que luche por sus sueños. Si yo puedo, cualquiera puede. Soy una persona que nació con problemas del corazón, que en algún momento llegó a pesar más de 100 kilos, que ha sabido sortear poco a poco las cosas que se me van presentando en la vida, pero sin dejar de luchar por lo que de verdad me apasiona, por mi sueño. Si ves que no le estás haciendo daño a otra persona, continúa con lo que tú quieras. Es siempre bueno plantearse un plan B, pero si no, pues un plan C, D, y si no hace falta repetir el abecedario, se repite, pero siempre enfocado en lo que se quiere. Piensa en el legado que tú quieres dejar y bueno, continúa adelante sabiendo que por poquito que se haga, se va a ir generando un cambio siempre y cuando sea positivo. Él es Pedro Vera, un venezolano ejemplar que ha dejado en muchísimas ocasiones el nombre de Venezuela en lo más alto, nos ha representado con orgullo, fervor y sobre todo con mucha dignidad en todas las competiciones donde ha participado. Le quiero hacer la invitación a todas las empresas públicas o privadas, personas naturales, al venezolano común que lo apoyen esa motivación que es tan importante para este tipo de competencias, pero sobre todo el factor económico que va a ser sumamente importante para que él siga con este sueño que tiene de seguir compitiendo en todos estos ultramaratones. Lo pueden contactar a través de sus redes sociales como @PedroVeraJ, tanto en Twitter como en Instagram. Cualquier beneficio económico va a ser importante. De esta forma llegamos al final del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Mi nombre es Armando Peña. Recuerden seguir nuestras redes sociales, @UFTTV, tanto en Instagram como en Twitter. Nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad.